Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos este don de la palabra de Dios. Nosotros ahora estudiando el Evangelio de San Mateo y vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bondadoso que nos regalas el misterio de la palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine a todos, a todas, para que podamos compartir, aprender y crecer y ser mejores discípulos misioneros tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy estudiamos este capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, que tiene varias líneas o varias secciones, por lo menos 4 secciones, cada una con su gran mensaje, gran enseñanza. Comenzando por el versículo 1, dice: entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo. Cuando se habla de la gente y los discípulos, está hablándose contextualmente de una comunidad, que podemos aplicarla a la comunidad de hoy, a los que estamos aquí, a los que viven en una comunidad determinada y que creen en Jesús. Entonces Jesús le habla a la comunidad y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Entonces, la cátedra significa el lugar de enseñanza. La cátedra, el lugar de enseñanza. En este caso de Moisés. Se está refiriendo a la enseñanza de la Torá, los 5 primeros libros de la Tanaj, los 5 primeros libros. Y dice, ahí se han sentado los escribas, que eran auténticos, podríamos decir, doctores de la ley. Eran conocedores, casi como un abogado hoy, pero de la Torá, de la revelación de Dios. Y los fariseos, que son los religiosos más religiosos del momento. En el mundo de Jesús, el judaísmo es diverso. No hay un solo judaísmo, hay distintas corrientes. Están los saduceos, están los celosos, que no son los celotes son mucho después, hacia el año 70, por allá 80. Están los que se van al desierto, y están los fariseos, entre otros. Los fariseos se caracterizaban por ser muy religiosos, muy cumplidores. Eran estrictamente cumplidores de la Torá. Ayunaban 2 veces por semana, oraban 3 veces al día, daban el diezmo de todo, hasta de las plantas que sembraban, y cumplían su Shabbat y hacían sacrificios como debía hacerse. Era alguien que estrictamente cumplía todo. Y los otros, decíamos, son sabedores, sabios de la ley, de la Torá. Entonces fíjense lo que dice Jesús: hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Hasta el versículo 3 esto. ¿Cuál es el problema que contextualmente Jesús encuentra y descubre? Hay unos conocedores de la palabra y de los principios legales, sobre todo de Levítico y Deuteronomio, etcétera, y hay unos practicantes firmes que hacen todo lo que la religión manda. Y sin embargo dice Jesús: hagan lo que dicen, mas no lo que hacen. Dice, ¿por qué? Porque ellos dicen y no hacen.
Entonces, es una falencia que puede haber en las comunidades. Gente que practica lo religioso, gente que va a la iglesia, incluso gente que administra, diáconos, presbíteros, obispos, religiosas, catequistas, que podemos estar en la cátedra, es decir, en la enseñanza, y dicen, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Por ejemplo, hablamos mucho del fundamento de la fe cristiana, que es el amor. Decimos mucho de amor, pero a veces hacemos poco de amor. Podemos hablar mucho de los pobres y a veces hacemos poco con los pobres. Podemos hablar mucho de misericordia, pero a veces somos muy poco misericordiosos. A veces somos muy legalistas con los demás, pero nosotros no vivimos lo que exigimos. Entonces, a eso se refiere. Es más, sigue. Dice, atan cargas pesadas y las echan a la espalda de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. ¿Cuántas cosas se pueden enseñar hoy a la comunidad y decirle, háganlo ustedes? Pero yo no lo toco con un dedo. En distintos ámbitos, en muchos ámbitos. Entonces, esto es para hoy. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué cosas estamos pesando a la gente? Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que hoy por hoy hay mucha gente que carga a los demás con muchas normas que ni ellos mismos creen ni viven. Entonces, enseñar, dice el Papa, ante todo lo que enseña Dios. Lo que enseña Dios. Dice, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. En otras palabras, dice, estos que parecen muy religiosos y que objetivamente son muy religiosos, los fariseos, y estos que son muy doctos, los escribas, hacen todo para que la gente los vea, para que vean que son religiosos, que yo sé mucho de la Torá. Es más, dice, ensanchan la filacteria. Las filacterias eran unas cajitas en las cuales depositaban trocitos de la Torá, de la Sagrada Escritura. Entonces ensanchan es que las hacen más grandes para poner más palabra y colgársela de los brazos o en la frente. Y cuando dice las orlas, es la del manto, que es una orla, también la ensancha para que se vean, para que descubran que son religiosos, creyentes. Todo dice en búsqueda de que los hombres les vean. Dicen, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Entonces se va acercando. En los banquetes quieren estar delante, pero no solo en la sinagoga, que es el lugar de aprendizaje, quieren estar adelante, porque siempre se ha entendido como que estar adelante es como lo mejor o el mejor lugar. Entonces quieren estar en los mejores lugares. Es más, dice, y para que les saluden en las plazas y que la gente les llame rabí. Entonces, la palabra rabí tuvo una evolución, porque al principio rabí quería decir mi grande, mi señor grande. Luego fue pasando a otra denominación, maestro mío. Pasó a ser de señor grande a maestro mío. En tiempo de Jesús ya se entendía como maestro mío. Entonces dice, les gustan que le diga maestro mío. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es que en las comunidades siempre habrá personas que caen en la tentación, o podemos caer en la tentación de estar buscando la apariencia, que la gente nos
de pronto gloria, que la gente nos alabe, siempre hay esa tentación. Entonces dice, ustedes en cambio, ese ustedes en cambio es al seguidor, al que cree en él. Ustedes en cambio no se dejen llamar rabí. Y esto es interesante, porque dice, no se dejen llamar rabí. Los seguidores míos no se dejen llamar maestro. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Este título de maestro no coincide con el maestro de la escuela. No, el maestro de la escuela es un maestro que enseña álgebra, matemática, aritmética, español, lo que sea. El rabí hebreo es alguien que enseña a vivir, y a vivir desde la sabiduría de Dios, desde la Torah. Entonces, lo que está diciendo eso es, a nadie le diga rabí en este sentido, como alguien que tiene la sabiduría de Dios para guiar la vida, para enseñar a vivir. Y va a explicar por qué. Dice, porque no hay sino un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Esto es fundamental y bello. ¿Por qué? Porque le está diciendo eso, en su comunidad, en los seguidores suyos, todos tenemos que tener la conciencia de ser hermanos. Esto que también el camino de la sinodalidad está marcando en la iglesia de Cristo. La gran dignidad es ser hijos de Dios, y la gran dignidad es saberlo, la dignidad bautismal. Lo demás es servicio. Ser diácono, ser presbítero, ser obispo es un servicio a los demás, no es de pronto un honor, algo de estar por encima de los demás, no. Entonces aquí es esto, ustedes todos son hermanos y solo uno les puede enseñar a vivir, y ese es Jesús. Él es el maestro, Él es el que nos enseña a vivir. Por eso la importancia de adentrarnos en la palabra, de conocer la palabra, y de conocerla no solamente literalmente, sino contextualmente. A mí me sorprende que en el Concilio Vaticano II ya lo dijeron. De hecho, ya Pío XII lo había dicho, la importancia de los géneros literarios para entender el sentido de lo que quiso decir el autor. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium también dice lo mismo. Cuando habla de la homilía y la preparación de la homilía, dice que el homileta debe saber investigar y no solo leer la letra que está ante él, sino entender lo que quiso decir el autor, porque hay palabras que al traducirla ya no dicen lo mismo. El Papa lo dijo. ¿Ve? Entonces, esto es sumamente importante. También dice, ni llamen a nadie padre. Entonces, ¿cómo quedamos con el padre de familia o el padre de una comunidad? No, está llamando, el sentido de padre que dice aquí, está hablando de padre como creador y señor. Es decir, no veas a nadie como tu señor y tu creador, solo a Dios. Papá es papá, claro, el padre, como llaman el presbítero, perfecto, sí, pero padre, creador y señor, solo Dios. Por eso no llamen padre, dice, a ninguno, porque solamente hay un solo padre, que es el dueño de la tierra. Usted tiene un solo padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es su instructor. No estamos hablando de un instructor en autos, un instructor en medicina, no se refiere a eso, sino instructor en la vida, alguien que instruye la vida. No llamen a nadie, no se deben llamar instructores ustedes, porque uno solo es el instructor, Jesús, el Mesías. Este servidor dice.
Por eso, el mayor entre ustedes será su servidor. Entonces Jesús está marcando en este inicio del texto del capítulo 23 que la comunidad seguidora suya es una comunidad de servicio. En el mundo se buscan poderes. Yo creo que todos alguna vez hemos buscado poder en el mundo. Todos, A veces desde el colegio, uno ser mejor estudiante, sentir que es mejor que los demás, sentirse que lleva la bandera, eso está buscando poder, a veces consciente, a veces inconsciente. Y si no en los títulos, en los renombres, dice no, en la iglesia, en los seguidores de Jesús, no se busca el poder. Porque el único poder que hay es el amor que sirve. Si alguien busca poder, que entienda el poder como amor que sirve. Por eso el más grande debe ser el servidor. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. La palabra humille viene de humus humilis, que significa a ras del suelo. Entonces está diciendo es quien se ensalce, es decir, quien entre en el mundo del ego y quiera ser más grande, será humillado, quedará a ras del suelo. Pero el que vaya a ras del suelo, a Adamá, al hombre, y sea humilde, ese será ensalzado, es decir, ese experimentará el auténtico gozo. Uno se ensalza porque cree que con eso tiene alegría. Dice, no. Cuando tú te ensalzas, te vas al suelo. Pero cuando tú reconoces quién eres de verdad, en la humildad, entonces sí vives la alegría, el gozo auténtico. La segunda parte del capítulo 23 habla de 7 maldiciones contra escribas y fariseos, que es algo duro. El texto, aunque lo llame a veces maldiciones, se llaman invectivas. 7 invectivas sobre los fariseos. Invectivas son ayes, ay de ustedes. Es una especie de queja, pero también dolor. Ay de ustedes, ¿no? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Esto es también fuerte. Dice, ustedes escribas y fariseos son los que conocen la palabra, pero son unos hipócritas. Qué duro esto, Imagínense que hoy a nosotros, a los sacerdotes, obispos, catequistas, llegan y digan, ustedes catequistas y sacerdotes hipócritas. Eso es un gancho al hígado, ¿no? Un gancho al hígado. Y él dice, ¿por qué? Cierran a los hombres el reino de los cielos. Es decir, cierran a las personas el reinado de Dios, que ya está entre nosotros. Pero cuando yo enseño que el reino de Dios no está aquí, sino que se busca después de esta vida, yo estoy cerrando el reino de los cielos a la gente aquí, Cuando enseño a un Dios castigador, un Dios iracundo, un Dios celoso, un Dios vengativo, yo estoy cerrando el reino de los cielos a los demás. Porque el reino de los cielos dice es amor, alegría, paz, justicia. Todo lo contrario. Porque Dios es amor. Entonces, está diciendo, hay de ustedes que cierran a los demás el poder encontrarse con el Dios amor, con el Dios amor, con el Dios ternura, con el Dios compasión. Y miren, dice, ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar. Oh, esto es fuerte, Ustedes no entran, ¿por qué? Porque la tendencia de los fariseos
y de los escribas es la tendencia que puede ocurrirle a todo mundo que aprende. Todo mundo que aprende y solo aprende intelectual, sobre todo en lo religioso, puede convertirse en un legalista. La mundanidad en la iglesia. Dice el Papa, la hipocresía espiritual. Mucho cuidar la liturgia, los signos, mucho cuidar la ortodoxia, pero no amar a los hermanos. Dice el Papa, cuidado, cuidado. Hay mucha gente entonces que no entran, porque entrar en el reino de los cielos es entrar en la percepción del amor de Dios. Entrar en el reino de los cielos es dejar reinar a Dios en mí, es dejar reinar el amor con mayúscula en mi vida. Por lo tanto, es entrar en la percepción de ser amado, que haya hecho lo que haya hecho, me haya equivocado cuanto me haya equivocado, Dios me ama, y me ama de manera infinita, de manera total, absoluta. Eso es entrar en el reino de los cielos, ya, es haberme amado. Entonces dice, por su legalismo ni se saben amados, ni dejan que otros se sepan amados. Miren, de cuántas veces nosotros en la catequesis que damos, ni nos creemos amados, ni enseñamos ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos, que son amados de Dios. Amados de Dios. La segunda invectiva dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, versículo 15, hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito, o sea, para encontrar un adepto. Y cuando llega a serlo, lo hacen hijos de condenación el doble que ustedes. O sea, recorro para buscar prosélitos disque para Dios. Pero cuando lo encuentro, lo hago tan juzgador como yo, tan mal pensado como yo y tan en desamor como yo, incluso el doble. Es esto. A veces cuando pasa en las comunidades, una persona muy sencilla, muy ingenua, viene a la parroquia, a la comunidad, y cuando va entrando y entrando, en vez de entrar en el amor, lo que va aprendiendo es el celo, el odio, el resentimiento, el serruchar piso, el quererse mejor, el señalar a los demás porque los demás sí son pecadores porque no están en la iglesia. Es esto mismo, es lo mismo. Y es una hipocresía terrible. El tercer, ahí dice, hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario? ¿Qué hace sagrado el oro? Fíjense, y ya en este punto hay que entender que el santuario somos nosotros, el templo de Dios. Entonces, hipócritas, insensatos, ¿qué es más importante, el templo de piedra o la comunidad? ¿Ve? O la comunidad, que es que hace sagrada todo con Cristo, porque la comunidad nunca está sola, está con Jesús y el Padre y el Espíritu. Dice, y también si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Clarito Jesús, clarito. Es más, dice, ¿quién jura pues por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él.
Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Está hablando de la cosmogonía que tenían. El jurar, el comprometerse, dice, hay que estar claro, es Dios y el santuario que somos nosotros. Por lo tanto, no caigamos en esos errores de pensarnos que lo sagrado es el templo material y el templo humano no lo es. Por lo tanto, hay que portarse bien en el templo de piedra, pero uno se puede portar mal con el hermano. Hipócritas. Dice, porque el Señor habita donde habita, en nosotros. Habita en nosotros. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, la importancia que se le da al diezmo de todo, y se puede pagar hasta del comino, hasta de la ruda y de la menta, pero olvidan lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Cuando uno es muy legalista en el ámbito de la fe, es indicación que uno no ha encontrado aún la misericordia. No ha encontrado una fe creciente, una fe verdadera. Dice, esto es lo que debían de practicar sin descuidar aquello. Recordemos que el diezmo en tiempos bíblicos no equivale al diezmo que hoy entendemos, El diezmo que hoy entendemos, y porque es algo que está en la mente de las personas, en el imaginario colectivo, es el pastor que recoge el diezmo de la gente. No, en tiempos de Jesús, en tiempos bíblicos y anterior, el diezmo, había más o menos 3 tipos de diezmo. Y siempre los diezmos eran para ayudar a los pobres. Siempre. Por eso Jesús dice, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, sin olvidar lo otro, sin dejar de dar el diezmo, porque el diezmo es importante darlo para los pobres. No era para el pastor el diezmo, para los pobres. Dice el texto, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Fuerte esto, Yo estoy en la vida religiosa y estoy colando el mosquito, las cositas, pero me traigo el camello. Estoy colando de que no hagan esto mal, de que por qué esa florecita está así, de que por qué la vela se apagó, de que por qué se equivocó el lector, colando el mosquito. Pero me traigo el camello. No importa hacerlo sentir mal, no importa odiar, no importa estar resentido, me traigo el camello. La importancia de esa sabiduría que Cristo enseña. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y desenfreno. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Hay una ley en Israel, no se puede comer con platos y vasos que no estén purificados, o que las manos no estén purificadas. Hay un ritual de purificación de los platos y vasos, y un ritual de purificación de las manos hasta el codo para comer. Entonces fíjense lo que dice, Jesús usa una práctica muy común, que era una ley tradicional,
para decir, ustedes son unos hipócritas, porque purifican por fuera la copa y el plato. Entonces Jesús utiliza los utensilios para unir a ellos al ser humano. Dice, pero, dice por fuera, mientras por dentro están llenos de rapiña y desenfreno. Por dentro ellos, rapiña y desenfreno. Y dice, fariseo ciego, purifica primero por dentro. El trabajo de fe, el trabajo bíblico, siempre se hace por dentro. Es unir a la interioridad, es aprender a descubrir la verdad. Siempre queremos cambiar el exterior, pero no, lo que hay que cambiar es el interior. Es como cuando tú vas al cine y tú quieres ver una película que sea cómica romántica, por ejemplo, y tú entras y ves el título y crees que es así, y cuando llega ves que no es así, ves que es una película violenta, de acción. Si tú quieres cambiar, eres el único que estás allí y puedes tener control de el proyector. Tú no puedes cambiar la película allá donde la estás viendo. Ella seguirá dándose. La única manera de cambiarla es acá, donde se proyecta. Ponerla por otra, cambiarla. Pues eso nos pasa en la vida. El gran engaño es creer que uno puede cambiar las cosas allá, a las personas, a la esposa, a los hijos, cambiar esto. No. El cambio hay que hacerlo es acá, donde se está proyectando. El cambio hay que hacerlo interior. Por eso la importancia de trabajar el interior. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados. Fíjense que Jesús va avanzando de una manera tal que lo que dice es muy, muy fuerte. Porque ahora, un sepulcro en el tiempo de Jesús, nadie lo tocaba. Es una fuente de impureza. Habían sepulcros cavados en la roca, pero podía haber sepulcros en el suelo. Entonces fíjense lo que él dice. Hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerte y de inmundicia. Mire la comparación. Y es verdad, usted ahora que se acerca el 2 de noviembre va a ver el cementerio blanquito y bonito todo. Pero si te metes dentro, hay huesos, podredumbre, inmundicia. Fíjense lo que le está diciendo Jesús a los escribas y fariseos. Por fuera parece todo bien, todo bonito. La cosa es por dentro. Y dice, así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres. El parecer, la apariencia de justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Wow! ¡Qué cosa tan fuerte! Por fuera estamos muy bien, pero por dentro hipocresía e iniquidad, malicia, maldad, odio, resentimiento, juicio. ¿Ve? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los mausoleos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Si hubiera estado en tiempo de Jesús, yo no lo hubiera matado. Si hubiera estado en tiempo de Jesús, yo lo hubiera defendido.
Si hubiera estado en tiempo de Jesús, no lo hubiera negado, como Pedro. Si hubiera estado en tiempo de Jesús, no lo hubiera entregado. Sí, hipócrita. Al decir eso, estás diciendo que también eres colaborador de eso. ¿Ve? Está diciendo que eres colaborador de eso. Dice, con lo cual atestiguan contra ustedes mismos, que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. O sea, eso está haciendo una revelación muy fuerte que una vez cree que se queda en el libro. No, es una revelación muy fuerte al hoy, a nuestras comunidades, que podemos ser comunidades fariseas e hipócritas, porque estamos llenos de odio, de resentimiento, de iniquidad, de indolencia. Hoy. Una tercera parte que vemos en este capítulo es lo que espera, lo que va a suceder, ¿no? Dice Jesús, serpientes, razas de víboras. Recuerden que en el mundo hebreo, la serpiente, en un principio muy antiguo, se vio como lo fálico. Era figura del hombre. Pero luego fue cambiando y se convierte en signo de la sagacidad, de la muerte, del mal. Entonces, por eso él le va a decir serpientes, raza de víboras. ¿Cómo van a escapar de la condenación del fuego? No está hablando de algo después de muerto, Aquí. ¿A qué fuego se refiere? Al fuego, por un lado, está tomando como ejemplo la Gehenna, que es el valle de Hinnom, que está todavía en Jerusalén, pero fuera de las murallas, que fue un lugar de culto al dios Moloch, donde sacrificaban niños, los quemaban para el dios Moloch, y fue un lugar maldito, declarado maldito, donde nadie vivía allí. Y en tiempos de Jesús era un crematorio. Cuando comenzaba el verano se encendía y permanecía 3 meses de verano o a veces más ardiendo. Entonces era un fuego que no se apagaba día y noche. Entonces imagínense que en aquel momento que no había luz eléctrica, desde la ciudad tú veías ese fuego continuamente. Y si te acercabas, no, el patacón no es nada, era fuego. Entonces si tú te acercabas, podías ver los gusanos saliendo, porque había materia orgánica también allí, echaban todo. Entonces, claro, el autor dice el fuego que no se apaga y donde el gusano no muere. Es una experiencia que están viviendo. Dice, así va a ser la vida de ustedes. Pero lo que está diciendo es que la vida, cuando es parecer y no ser, es una vida de crematorio. Es una vida de muerte. Es una vida de tristeza. A eso se refiere. Y luego se puede entender en la escatología lo que dice Spesalvi también, que cuando la persona muere, el fuego del que habla el Apocalipsis es el fuego del amor de Dios, que quema la vana fanfarronería humana, la cizaña, y deja solo el trigo. Que cuando tú mueres, en ese momento de la muerte, el amor de Dios quema todo lo malo, la vana fanfarronería, y deja solo lo bueno que somos. Y entonces veremos a Jesús cara a cara, semejantes a Él. Y dice el texto, por eso he aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. A ustedes los matarán y los crucificarán, a otros los azotarán
en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien mataron entre el santuario y el altar. Yo les aseguro, todo esto caerá sobre esta generación. Sobre esta generación. Esta generación vive la tristeza, la guerra. Es algo que nosotros a veces no vemos. Bueno, hoy yo veía una noticia del ataque ruso a Ucrania. Y Rusia atacó en una semana, destruyó toda la ciudad, toda una ciudad. 63,000 personas tuvieron que huir, más las que mataron y las que quedaron ocultas en escondites subterráneos. Atroz. Si las bombas comunes llevan 15 kilogramos de explosivo, las bombas canteras tienen 150 kilogramos de explosivo. Una cosa, dice que los soldados ucranianos que están acostumbrados a las bombas, con esta bomba quedaban aterrados de tanta muerte, ¿qué está reflejando? A un mundo, ese mundo que está reflejando, que nosotros hemos olvidado el camino del amor, de la compasión, de la ternura, de la vida. Dice, por eso hay que caer sobre la generación. Si esta generación se abre al reinado de Dios, la vida será otra cosa. Si esta generación se cierra al reinado de Dios, pues les aseguro que todo recaerá sobre ella. No es un castigo, es la consecuencia. Dios no castiga, es la consecuencia. Y el último punto del texto dice, ya los apóstrofes a Jerusalén, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no has querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa, porque les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Este texto todo se escribió después de la muerte de Jesús, después de la caída del templo de Jerusalén, después de la caída de la ciudad. Por lo tanto, el autor está escribiendo lo que ya pasó, como algo que Jesús había anunciado. O sea, el autor ya sabía que Jerusalén había sido devastada y el templo destruido. Año 85 escribe el texto más o menos. Esto pasa en el año 70-71. Por eso dice, ¿cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, he querido reunirte a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas? Esto es hoy. Hoy podría decir David, David. ¿Ve? O cualquier lugar. ¿Cuántas veces he querido recogerlos en mí? Unirlos, vivir en sinodalidad, en el mismo camino, en el mismo corazón, pero no has querido. ¿Ve? Como la gallina quiere recoger a los pollitos. Los que conocen el campo y conocen como una gallina culeca que tiene sus pollitos, usted se acerca y ellos los pone y te ataca, Cuida a sus pollitos, da la vida por sus pollitos. Entonces dice, así quise yo recogerlo, así quiero yo recogerlos hoy, pero ustedes no han querido. ¿Sí? Pues bien, se le va a dejar desierto. Es decir, tú no quieres que yo te guíe, entonces no te guío. Dios respeta profundamente la vida.
Porque la vida procede del mismo, es extensión suya, cada uno de nosotros. Entonces, ¿tú quieres odiar? Odia. ¿Tú quieres hablar de los demás? Habla, pero con la misma vara que mides, serás medido. ¿Tú quieres amar? Ama, y verás que con la misma vara que mides, serás medido. Dios nos da siempre todo lo que pedimos. No lo que pedimos de boca, sino lo que pedimos en el corazón. El sentimiento. El sentimiento es la petición. No es lo que Dios puede decir, Señor, mira que te amo, no sé qué, pero en el sentir yo tengo odio, tengo resentimiento. Eso es lo que estoy pidiendo. Yo no sé a mí por qué me pasa esto, si yo estoy en la iglesia, si yo trabajo, porque lo que se te da es lo que estás sintiendo. Si siento amor en el corazón, eso es lo que entrego. Y que incluso de manera lógica, si yo siento amor, ¿cómo voy a comunicarme? Con amor. ¿Cómo voy a tratar a la esposa? Con amor. ¿Cómo voy a tratar al que se me metió en el carro delante? Con amor. ¿Cómo voy a tratar al pecador que cometió un error? Con amor. Entonces, si yo tengo miedo, resentimiento, ¿cómo voy a tratar? Con miedo y con resentimiento. Porque simplemente proyectamos lo que tenemos dentro. Por eso la importancia de cultivar la interioridad. Entonces lo dejamos aquí para las preguntas, las opiniones, etcétera. Aló, buenas noches. Muy profundo, muy profundo el mensaje de la interpretación que dio del texto, y me han nacido dudas, preguntas, no tanto cuestionamientos. Uno no debe cuestionar a nadie, ni tampoco el mensaje. Aló, ya, ahora sí. La primera pregunta es el concepto de la fe, la falta de fe en el mundo. Es un concepto de desinformación, o sea, no llega el mensaje, o es tergiversación, que llega pero no se analiza adecuadamente. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que mencionó que la persona que vive buscando siempre el poder no puede vivir simultáneamente en el amor. Y llama la atención que desde épocas muy antiguas las personas siempre quieren controlar mediante el poder a otras personas, hasta el día de hoy. Y pongo el ejemplo muy típico. Tú escoges por un sufragio que te dicen que es legal, gobernantes, pues después que los gobernantes suben al poder, no tienes modo de controlar absolutamente lo que hacen o no hacen en algún momento dado. Entonces ahí como que se rompe la ecuación hasta cierto punto de que no hay igualdad de oportunidades para todas las personas. Y la tercera pregunta es, ¿en qué momento se tergiversó el concepto del diezmo? Porque ahí me perdí completamente. O sea, ¿en qué momento hubo ese cambio, ese switch de que se daba a los más necesitados y de la noche a la mañana se destinó a una cosa que no tiene nada que ver con los necesitados? Bien, la primera pregunta es que en muchos casos no les llega el mensaje. No llega el mensaje de la buena nueva de Jesús. En segundo lugar, muchas veces el mensaje llega, pero no como buena nueva de Jesús. No como un mensaje de alegría, de amor, de gozo, de perdón, de vida, de transformación en el amor. No llega así. Se tergiversa. Entonces lo que se enseña es miedo, castigo, seguimiento, legalismo, casi prácticamente como lo que Jesús dice, fariseo hipócrita. Ese es el problema. Por eso hoy la iglesia está llamando a volver a lo esencial,
a volver a Jesús para redescubrir la alegría de su mensaje, la buena noticia, para que la gente se alegre y el mundo se dé cuenta que encontrarse con Jesús es en Él renacer la alegría. Quien se encuentra con Jesús se encuentra con la alegría. Jesús no es el que viene a parar cosas, el que viene a delimitar la felicidad, el que viene a oponerse a los gustos humanos, no. Es el que viene a iluminar desde la alegría para que realmente la persona sea feliz. Segunda cosa, hablabas de el poder. Evidentemente el poder, dice absoluto, corrompe absolutamente. El poder, donde sea poder, en la visión de poder del mundo, hará lo mismo, pisar. En otras palabras, si incluso en la fe, en las comunidades cristianas, el poder se ve como se ve en el mundo, se va a pisar también. Yo soy aquí el que mando, a todos a callar. ¿Ve? Cuando tú mencionas la palabra poder, significa... Disculpa, cuando tú mencionas, me hace la corrección si estoy equivocado. Cuando tú mencionas poder, automáticamente significa que hay alguien acá, que hay alguien abajo. Y automáticamente la ecuación, la definición de igualdad se rompe automáticamente. Exacto. Entonces, según la Biblia, el poder de Dios, que es para los creyentes lo que nos lleva, el poder de Dios no tiene que ver con el poder del mundo. El poder de Dios es poder de amor. Y desde el amor, servicio, compasión, misericordia. Por eso cuando hablamos de poder en la iglesia, no podemos pensar en el poder del mundo. Porque si piensas como poder del mundo, dañas todo también. Y ese ha sido el problema muchas veces. Claro, ha sido una interpretación errónea porque hemos metido el poder del mundo en el poder de las comunidades. Entonces tú le das un poder a un laico, una laica, y se crece. Incluso a un presbítero, un sacerdote, a veces puede creerse dueño de la parroquia. O un obispo, dueño de la diócesis. O un laico se cree dueño, incluso se pone a pelear con los demás porque yo soy dueño. Porque esto es mío, esto es mío. No. Una idea errónea del poder. El verdadero poder es poder de amor. Es poder de vida. Amor, servicio, etc. Y la tercera cosa, que era sobre el diezmo, pues yo voy a buscarlo porque después vamos a hablar de diezmo más adelante, los textos del Antiguo Testamento que se refieren al diezmo y cómo cada diezmo efectivamente se refiere a, todos se refieren al pobre. Y alguna parte para que se sustente el que pues misiona o algo así, ¿no? Pero no es así que tome, no. La definición etimológica del diezmo. Diezmo viene de la 10ª parte. Porque Abraham, según la narración bíblica, cuando Abraham llegó a la tierra prometida, cuando Abraham es llamado por Dios y sale de Ur y hace su altar, entonces dice que le ofreció la 10ª parte de sus bienes como ofrenda a Yahvé. Pero esa ofrenda a Yahvé es ofrenda para los necesitados, no es para que se quede uno con el diezmo. Usted como le pregunta a la gente, se lo ha preguntado, porque si hay una cosa difícil en el mundo es la definición y la aplicación de un concepto. ¿Usted alguna vez le ha preguntado, bueno, a menos que sí, qué significa amar al prójimo? ¿Qué le dice a la gente? Claro, eso lo hemos hablado muchas veces en grupos, en comunidades, en retiro. La gente dice, bueno, amar al prójimo es amar al otro. No, pero una persona en la calle que no está acostumbrado a este tipo de mensajes. Le cuesta mucho. Por eso. Le cuesta mucho porque estamos en un mundo donde sálvese quien pueda. Y yo primero yo y segundo yo y tercero yo. Entonces amo a los que me aman.
Digo amar pues a los que me aman, pero odio a los que me odian. Es que lo que estoy viendo, ojalá me equivoque, es que aparentemente para muchas personas le cuesta amar a las otras personas. Por supuesto. No le puedo decir la definición, pero le cuesta. ¿Por qué razón? Porque la única manera de amar a los otros es que yo haya experimentado que soy amado. Cuando yo experimento que soy amado de Dios de tal manera que es infinito su amor para mí, entonces en esa llenura de la experiencia solo me queda amar. Sin eso no puedo amar. Sin eso digo que amo, pero no es amor. Y la último comentario, ¿usted considera que no sabemos pedir de corazón? No sabemos. Sí, porque regularmente pedimos, es porque lo que dice Santiago, decían días pasados, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus derroches. O sea, pedimos de una manera egoica, cuando lo que realmente debemos pedir es para la interioridad primero, porque cuando sano la interioridad, se sana la pantalla. Me ha parecido como un descubrimiento. El trabajo bíblico es siempre hacia adentro, hacia el interior. Me ha parecido un descubrimiento porque nunca me había puesto a pensar, y es que la palabra te transforma a nivel individual. Tú no sabes qué hacer en este mundo de guerra, de violencia, de conflicto, de desorden. Pero el solo hecho de venir aquí a compartir la palabra, dejar de hacer cualquier cosa, es precisamente para que yo pueda encontrar esas respuestas que me van a hacer feliz. Porque la gente busca la felicidad externamente, en todo lo externo, en toda la apariencia. Y cuando te pasa un tucazo, algo duro en la vida, en familia, y la gente queda en shock porque un enfermo, alguien se murió, salió algo inesperado, pero es que aquí está la respuesta, es en el interior que tenemos. Entonces tiene sentido, y yo se lo digo, padre, porque tengo 2 semanas que no venía, porque estaba resfriada y no podía salir por la fuerte lluvia y todo, pero yo vengo aquí también, y yo creo que todos, ¿no? Porque hoy descubrí que es eso, porque yo siempre me voy contenta de aquí porque encuentro algo nuevo, y voy y se lo comparto a mi mamá, se lo comparto al que puedo, y lo interiorizo y lo hago mío, y entonces creo que en este mundo revuelto, cada vez que tú aprendes el radio, oyes, y Ucrania y todo lo demás, y eso que usted estaba diciendo, pero yo tengo aquí la respuesta. So, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer ya. Claro, cuando tú ves la guerra allá afuera, debes darte cuenta cuál es mi guerra interior. Cuando tú ves eso allá y te molesta o te ofende, porque hay que leer el sentir. Cuando yo leo mi sentir, y bueno, yo vi la noticia, pero lo sé entender. Pero que uno dice y me molesto y quisiera parcializarme, entonces me está diciendo, me está hablando de mi guerra interior que debo sanar. Entonces, por ejemplo, hoy en el Salmo decíamos, muéstranos, Señor, el camino de tu verdad, el camino verdadero. Y en el Evangelio decía, y María se puso a los pies de Jesús para escuchar su palabra. El camino verdadero es el camino de la palabra, pero que hay que saber interpretar. No es que yo voy a leer así por leer, no. La palabra hay que saberla interpretar y tener los contextos, no solo los textos, y el conocimiento necesario para poder interpretar la palabra. Porque si no, entonces decimos barbaridades. Sí, buenas noches a todos.
Bueno, es un placer estar aquí, de estar con ustedes y realmente compartir algo tan precioso como es conocer la palabra de Dios. Y verdaderamente a veces somos un poco tosudos, a veces somos un poco difíciles de entender lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros algo maravilloso. Quiere que nos llevemos bien, que seamos amables, que seamos atentos, que seamos empáticos. Nos da todas las herramientas necesarias, como usted lo dijo antes, de que nos llevemos bien. Pero lamentablemente el ser humano se ha ido por el camino, el camino equivocado, el camino de la perversión, el camino de la destrucción. Como usted lo dijo antes, crearon la bomba más fuerte los rusos para destruir a los ucranianos. Algo totalmente absurdo, porque eso no los va a llevar a ningún lado. Nadie va a ganar, ni Ucrania ni Rusia va a ganar. El que verdaderamente va a ganar siempre va a ser Jesús, porque el único camino verdadero que nos va a llevar a la felicidad y al mundo de cordialidad y al salvar el mundo, porque todo lo que estamos viendo, todas las destrucciones que estamos viendo, tanto temporales como esos grandes tornados que están habiendo, todo ese tipo de cosas, esos son el presagio de lo que realmente viene. ¿Producto de qué? De la mala acciones del ser humano. ¿Por qué? Porque no somos buenos, porque no somos amorosos, porque no somos cariñosos, porque no somos empáticos. O sea, tenemos la solución. Dios nos la dio, mas no la queremos seguir. Y usted se puede cansar aquí de hablar de lo que dice Jesús y de lo que Jesús dice en su palabra. Jesús ha sido muy sencillo en su palabra, mas no queremos entender que siendo buenos, siendo empáticos y siendo verdaderos cristianos, podemos salvar al mundo. Y eso es lo que no queremos hacer. No estamos yendo por el camino equivocado, por el camino de la perdición, y por eso que nos va mal. O sea, hay montones de cosas que podemos, como dijo el joven, de tratar de entender, pero el camino es fácil. El camino es de la cordialidad, del amor, de lo que Dios mandó que hiciéramos, pero somos tan tosudos que queremos irnos por el camino equivocado, queremos irnos por el camino de la destrucción, creyendo que son cosas buenas y son cosas totalmente malas. Es lo que yo pienso. Muy bien. Esto es como tú agarras un teléfono y empieza a tener problemas. Y tú dices, bueno, es que no sé por qué se detiene, por qué de pronto vibra y de pronto no se ve bien. Entonces te dice, lo llevas al técnico y dice, lo que pasa es que el programa que tiene está dañado y hay que cambiar el programa. Hay que actualizarle. Entonces, igual nosotros, el problema es el programa que tenemos. Por mucho que uno lea la palabra, si no cambia el programa, no funciona. Hay que meter un programa nuevo. Es lo que Pablo dice, cambien sus mentes. Es eso mismo. Cambien no solo hábitos, la mente, la manera de pensar y la manera con que me identifico. ¿Me identifico con un cuerpo o me identifico con el espíritu? Ese cambio. Cambio de mentalidad. ¿Sí? Claro, no, es que tengo que elegirlo. Hay que elegir. El camino siempre. Yo busco miles de alternativas, miles de cosas, pero Dios la tiene ahí facilita. Esa es la solución. Ahí está la solución. Porque, por una sencilla razón, la hemos dicho aquí, porque en el programa que tenemos, el programa que viene y nos van metiendo desde el principio, nos han enseñado que yo ser feliz con algo fuera de mí. Dinero, poder, personas, logros. Todo eso es pasajero, ilusión. Pero la mayoría de la gente se lo cree así. El gran porcentaje, el 99%, se lo cree. Cuando en realidad la auténtica felicidad está dentro de nosotros. Ni siquiera hay que lograrla, hay que descubrirla.
Bien, terminamos entonces con una oración. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, que toque nuestros corazones para irnos transformando en evangelios vivientes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por la atención y recordamos, nos vemos el próximo martes a esta misma hora. Mil bendiciones.